Otro documento que afecta a nuestra contabilidad son los cheques. Los cheques son de carácter contable y adicionalmente son títulos valores. En la dinámica de los cheques podríamos decir que una persona llamada librador ordena incondicionalmente a una entidad llamada librado o girado que le pague a una tercera persona que se va a llamar tenedor, tomador o beneficiario. Con ello deducimos que el librador es la persona que emite el cheque o que ordena al banco que le pague a una tercera persona. Librado o girado, la entidad a la que se le da esa orden correspondiente. Y tres, el tenedor o tomador, que es la persona que recibe el pago. Por ello, pues lo denominamos también beneficiario. Cuando hablamos de cheques, también debemos tener en cuenta la negociabilidad que tienen dichos títulos valores. Hablamos de dos tipos. Uno, la negociabilidad relativa y dos, la negociabilidad absoluta. Cuando hablamos de la negociabilidad relativa, decimos que insertamos la leyenda no negociable y en ese caso la persona tenedora del cheque no puede cobrarlo por ventanilla y no podrá negociarlo. Cuando hablamos de cobrarlo por ventanilla quiere decir de que no tenemos que consignarlo, sino que vamos a poder ir a una entidad y vamos a poder retirar el monto que ese cheque nos esté especificando. Y cuando decimos que no lo podrá negociar, es decir, que no va a poder llegar a ningún acuerdo diferente al que aparece impreso en el cheque junto con la entidad financiera. Por ejemplo, en algunos casos, cuando yo negocio un cheque, la entidad me da el dinero antes de lo dispuesto, por ejemplo. Sin embargo, con este tipo de cheque no lo voy a poder negociar. En la negociabilidad absoluta, lo que sucede es que insertamos, por ejemplo, la leyenda páguese únicamente al primer beneficiario y con esto lo que hacemos es que el beneficiario del cheque va a ser la única persona quien va a poder cobrar ese cheque en algún momento determinado. Solo lo podrá cobrar él y no podrá ser negociado, pero sí puede ser cobrado por ventanilla. Es decir, que esta persona no va a poder negociar ese cheque, pero va a poder retirar por ventanilla dicho monto especificado en ese título o valor. Los cheques frente a las entidades financieras tienen algunas causales de devolución. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la carencia absoluta de fondos, quiere decir que la cuenta de la que se debía sacar esos fondos para justificar ese cheque no tiene ningún fondo. Fondos insuficientes quiere decir que sí tenía fondos, pero que no alcanzaron para cubrir la totalidad del cheque. Cuenta cancelada, la cuenta ya no existe. Cuenta saldada, quiere decir de que pues, la cuenta prácticamente ya no está en disposición. Firma no registrada, quiere decir que pues, en el banco habíamos registrado una firma previa que autoriza el pago de esos cheques, pero pues en ese caso no concuerda la firma y por eso devolvieron el cheque. Y por ejemplo, la falta de endoso hace referencia a los datos que debemos especificar al reverso del cheque correspondientes a nombre, cédula y número de cuenta en algunos casos a la que se va a consignar el cheque, por ejemplo. Pero, o si no, pues cuando lo vamos a cobrar en efectivo, el nombre de quien va a cobrar el cheque y la cédula de quien está haciendo el cobro correspondiente. Podríamos hablar de muchas clases de cheques, sin embargo, vamos a hacer referencia a los más utilizados y más comunes, a las clases de cheque más utilizadas, y dentro de ellos tenemos el cheque cruzado, que tiene como principal característica que solo puede ser consignado. Adicionalmente, si dentro de esas líneas especificamos alguna entidad bancaria, podríamos decir que ese cheque solamente va a poder ser cobrado en esa entidad bancaria en la que relacionemos ese cheque. Al portador es una modalidad de cheque bastante flexible porque en el cheque especificamos como beneficiario esta frase al portador y con ello lo que decimos es que cualquier persona que presente su cédula en la entidad bancaria va a poder cobrar este cheque sin ningún inconveniente, pero pues obviamente esa entidad bancaria va a ser la misma que emitió ese cheque. Cheque para abono en cuenta que tiene especificada la leyenda para abono en cuenta y en lo que consiste es que la persona tenedora de ese cheque va a tener que consignarlo para poder disponer de ese dinero. Y por último, un cheque de gerencia, que es un cheque en donde el mismo banco actúa como girado o como girador, es decir, actúa como dos personas al mismo tiempo, porque va a ser quien emita el cheque y adicional va a ser quien lo va a tener que pagar. Pero este cheque es muy utilizado para dar una total garantía de que la cuenta de donde se van a sacar esos fondos
si dispone de los saldos suficientes y no tiene ningún inconveniente para poder ser pagado en un momento determinado. Esta modalidad de cheque es bastante utilizada por la garantía que le da a las personas beneficiarias de esos cheques de que efectivamente van a contar con un título valor completamente válido y canjeable en cualquier momento especificado dentro de los términos del contrato, por ejemplo. Hasta aquí este video tutorial no es más que un primer acercamiento a los títulos valores y a lo que tiene que ver con soportes de contabilidad. Nos vemos en el siguiente video tutorial.